Buenas, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video para este canal. Y el día de hoy, gracias a Yasmani, a nivel 50 tenemos a Velozón purificado con semilladora, hoja aguda y retribución. Va a estar haciendo estragos muy buenos en la 2500, ya que casi nadie se lo espera que pueda venir con un hoja aguda con retribución, o sino con alguno de sus otros ataques que aprende. Cada uno va a estar pensando en qué es lo que puede tener. 152 en el ataque, 166 en la defensa y 162 en el HP. La estamina está muy bien balanceado. 9, 15, 15 sería el mejor que puedes llevar al máximo de CP de 2494 al nivel 50. En el segundo ataque te cuesta 50.000 polvos estelares y 50 caramelos. Y recordar que es con la piedra solar como puedes sacar a Velozón, si no te va a salir el Baile Plum, que es en la transformación, la evolución normal que tiene. Ninetales puede ganarle a Mewtwo, no lo va a hacer. Le lanza Meteor Bola, pero al menos puede debilitarlo lanzándole el excelente. Mewtwo lo tiene asegurado con los sondas mentales, si es que lo tiene legado, pero la cosa es que siga bajándole con el PC la energía que le queda para que pueda entrar después Stunfix a que pueda lanzar los ataques, porque puede aprender puño dinámico, al menos le hace súper eficaz. O puede cambiarle automáticamente a Velozón cuando ya pueda salir el rango de que pueda hacer el cambio. Sale con el hoja aguda, no quiso tantearse de que Stunfix le pueda lanzar un ataque y justo farmeó un poco de más. Le lanza la avalancha, quedó hasta la mitad, no se arriesgó, pensó de que le iba a pescar el taladradora, no lo hizo. Excelente hoja aguda, se queda con lo mínimo, le va a lanzar el siguiente avalancha. Y como aguantes, que es tremendo ataque. Esto con un Velozón normal ya hubiese terminado con él, lo hubiese dejado muy tocado, hasta lo hubiesen farmeado, pero le da la oportunidad que pueda lanzar hoja aguda y sospecho de que pueda lanzarle el siguiente hoja aguda. Tiene que quedarse con el escudo necesario para Stunfix, bien sea para que le pueda lanzar también a Excadrill, o bien sea para que le pueda lanzar a Mewtwo, porque igual de alguna u otra forma le puede lanzar el ataque y cambia rapidísimo para que le pueda lanzar la avalancha. Con ese rango de vida que le queda a Mewtwo, igual puede lanzar un ataque. No creo que vaya a llegarlo a debilitar y le faltó uno más. Que le pueda lanzar puño dinámico, está bien, todavía le queda un escudo, le queda el Excadrill detrás. Lo tiene con onda metal, seguro lo tiene con avalancha. Ya el rival dijo: acá no puedo hacer nada, termina rindiéndose y gana el primer combate Yasmani. En el segundo tiene a Jellicent versus Machamp. Esto va a venir muy bien. Tiene a Machamp también y tiene a Velozón. Le cambia muy rápido a Kindra, lanza el rayo hielo el primero al menos para quitarle un escudo. Si no, al final termina quitándole más de la mitad de la vida y esa parte está bien. Sale Velozón para que pueda lanzar el hoja aguda y lo farmea muy rápido. 3 básicos antes de que pueda reaccionar. Ya le está lanzando el ataque para que pueda hacer toda la vida de Kindra. O si no, utiliza también el último escudo que le quedó. Utiliza todo lo que necesitó. Ahora falta uno más para que le pueda quitar al menos más de la mitad de la vida. Lo hizo con un poco nomás que tenía. Le ha quitado un escudo con el Jellicent. Y ahora ya tiene casi doble hoja aguda. Por si entra Machamp, necesita farmear de 2 en 2 para que así pueda lanzarle el ataque o bien pueda escudar. También puede necesitar el escudo. Le cambian rápido a Machamp y ya tiene 2 hojas agudas. ¡Qué gran spammer! Es un spammer de aquellos, de esos héroes sin capa que han aparecido en el juego, que reacciona muy bien. Es un gran off meta que no te lo puedes esperar. Lanza uno más y le quita uno, pero qué spammer es Velozón para que no lo deje reaccionar al rival. Es que 3 básicos ya te dan el hoja aguda y quiero ver el retribución, qué bueno puede ser. Dependiendo, acá si le va a lanzar el retribución lo spamea muy rápido, no puede ser ni siquiera que le pueda lanzar una avalancha. ¡Qué spammer! Excelente retribución, toma hijo, dale que no soy yo. La mitad de la vida y le queda Tangrowth ya para decir: sabes que acá no puedo hacer nada. Le queda un escudo, ninguno de los ataques que le lance va a debilitarlo. Le lanza la avalancha, igual si le hubiese lanzado el latigazo era lo mismo, daba igual que ataque le hubiese lanzado. Acá sí ya necesita escudarse, es que quiere ganar y lanzar un tajo cruzado es más que suficiente. Siendo oscuro, 20% también en el ataque para que pueda ganar, pero decidió farmeárselo y se me lengua la traba. Farmeárselo y así tuvo a los 3 pokés. Uno más que tiene con Miguel Gurum. Sale Velozón versus Gengar, no empieza muy bien Elite. Si hubiese tenido un ataque de tipo fuego, quizás hubiese sido tipo Roserade, que hubiese hecho algo mejor, pero tiene esa parte veneno, así que está obligado a cambiar. Y le sale también el counter detrás. Así es cuando te gana el algoritmo. Bueno, era su cambio seguro de lanzar el Stunfix, lanza puño incremento, o capaz hubiese podido sacar al Ninetales. Pero la cosa que tiene Gengar es que no sabe si es que puede tener detrás una onda certera o detrás puede tener un bomba lodo, y quizás no lo tiene con onda certera, por eso que ha hecho el cambio. Si no, se hubiese asegurado, ya que había farmeado muchísimo y hubiese llegado primero a la onda certera a poder quitar un escudo, o si no también hacerle súper eficaz Stunfix. Pero al saber de que no lo tiene y que puño sombra le iba a aguantar y bomba lodo también, decidió
decidió cambiar. Es algo de lógica nada más que puede aparecer dentro del juego, así que descartado para mí de que lo puede tener con el onda certera y puede tenerlo con el bomba lodo, cosa que le hace súper eficaz tanto sea a Velozón como sea al Knight de Alola, así que necesita hacer un cambio rápido antes que pueda lanzar un ataque. Si es juego sucio está bien porque es una parte hada y así puede resistirlo. No es muy efectivo y sale Gengar a lanzar su ataque. Esto puede ser bomba lodo, tener mucho cuidado. Como le quedan 2 escudos, algunos te baitean lanzando el puño sombra. Le lanza, termina en el baiteo, le lanza primero y acá está decidido, bien sea escudar, pero lo deja pasar si es bomba lodo. No era bomba lodo súper eficaz por tener esa parteada. Lo que le queda es el hoja aguda, bien sea también el retribución. Le hubiese hecho un poco más de la cantidad de daño, como es veneno. No le va a hacer mucho, lo único que quería era pescar el escudo. Al menos lo va a debilitar y todo va a depender del último poke que saque. El último poke es lo que va a dar las riendas sueltas al combate. No, ya triple counter, no, ya no, señor, ya lánzale el ataque, ya no puede hacer nada, le va a quitar el escudo y sería en vano. Así que el tercer combate no ha salido como se esperaba. Cuando te sacan los contras así, pues no puedes hacer mucho. Le lanza un hoja aguda más y al final, si también hacía el cambio, le iban a hacer el cambio Scraft y el hoja aguda más, solo para las risas. Y ahí quedó Velozón con su escudito adicional que le quedaba para ver qué es lo que podía haber salido. En el siguiente vamos con Stunfisk versus Velozón. Hoy no, esto es bueno. Hoja aguda está por demás para que pueda lanzarle y el avalancha le va a quitar la mitad de la vida. Está bien, no tiene bonus stab, así que solamente sería el cuartito, ya que no lo tiene con ese bonus. Y quédate con este hoja aguda que sí te va a doler. Genial, excelente. Ay, 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 qué bonito, casi la mitad de la vida. Y farmea muy rápido. Lo que le puede lanzar mejor sería el terremoto, porque avalanchas no va a llegar muy bien. Le lanza el siguiente avalancha. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No le hace casi nada para que pueda asegurar esto. Hoja aguda también, nos quedamos en el mismo lugar, pero con la diferencia de que Velozón farmea de 2 en 2. Stunfisk sabe que lo puede resistir, el rival sabe, y al final puede lanzarle uno más, así que decide farmear o puede utilizar un escudo para lanzar bien sea el retribución o también puede lanzarle el hoja aguda al siguiente poke y así recuperar el escudito perdido. Y si es que no lo hace, retribución va a encajar por fin. Quería ver esta retribución cuánto daño puede hacer. ¡Ay! La mitad de vida. Ojo a lo que hizo, cambia rápido. Stunfisk hubiese hecho el cambio a cualquier poke, pero el último quizás puede hacer un volador si no hace rato hubiese hecho el cambio, o si no un Machamp que ya está descartado, un Scrafty, si no hubiese hecho el cambio asegurándose para que pueda ganar esto. No lo hace, se quiere quedar, así que le tiene miedo a Stunfisk. Encima utilizó un escudo, quiere bajárselo como sea, pero lo que el rival no sabe, lo que no sabe es que detrás hay un Jellicent. No puede ser de que detrás pueda tener un Gengar, cosa que puede resistir el avalancha también. El terremoto sí le hace súper eficaz y utiliza el doble escudo, ya me deja más seguro de que pueda tener también un Stunfisk detrás. Le lanza Meteoro Bola, lo resiste, le lanza el avalancha y justo le sacan sí al Stunfisk que necesitaba. Pero todo va a depender de que Jellicent pueda hacer el gran trabajo, o también puede ser el caso necesario. Le pescó el baiteo. Si ya lo tenía, no delita. ¿Qué pasa contigo, José? No, es que este es un gran domingo. Hay que disfrutarlo al máximo como se pueda. Y tú dime, ¿estás disfrutando de tu buen domingo que has hecho toda la semana? ¿Le has pasado de la Refurinfunfly? Excelente, bien, y que pueda venir uno más. Rayo hielo no es muy efectivo, pero era lo necesario. ¡Ay, no! Llega. Que es tremendo tanque. Si solo fuese agua, eso hubiese dolido mucho más. Y si hubiese sido agua volador como un Pelipper, ya pues ni te la cuenta, ya ni te dice, puede aguantar a un Galvántula. Lo malo es que tiene el plancha, tiene que bien esperar el Time Claw para sacar a Velozón y después hacer el cambio Stunfisk y hacerle gastar la energía que tiene. No pudo salir más, utiliza el escudo y para mí que ya tiene doble, así que necesitaría hacer el cambio en cualquier momento. Lo hace, le lanza el doble y así ya no tiene energía acumulada y así puede entrar tranquilito Velozón a que pueda lanzar el ataque 3, 2, 1 y como es un spammer de aquellos, lanza el hoja aguda justo cuando estaba el reloj en 0 y termina llevándose el combate también. Vamos con el siguiente, señor José, director. Jellicent, uy no, qué bonito es esto. Ni tan, porque también si es que tiene el rayo hielo ya es muy complicado. Mira, a lo que Jellicent puede llegar a un rayo hielo, o bien puede hacer bola sombra. Tiene 2 hojas agudas, lo nerfean con el rayo burbuja y le cambian rápido a Gengar. Es que estos combatientes, estos retadores, la hacen muy bien con los cambios. Gengar puede salir tranquilito, tener mucho cuidado de que pueda tener el onda certera y si es que lo tiene le hace súper eficaz a pesar de que no tenga el bonus stab.
excelente avalancha, un daño neutral muy bueno. Y ahora sí puede tener el onda certero, puede tener el vuelo sombra, quizás decide escudar, quizás no. Puño sombra para las risas y le queda la mitad, no llegó a uno más, quiso quitarle el último escudo, al menos ya lo tiene preparado. Puño sombra que le lanza el daño neutral y ahí le lanza uno más, avalancha o puede ser bien el terremotazo dependiendo del poke. Sale Jellicent, ya sabe de que tiene rayo burbuja, así que lo que necesita ahorita sería nerfearlo. Al nerfearlo con el rayo burbuja solamente le va a hacer el cuarto de vida, que le hace súper eficaz, y terremoto puede ser una muy buena opción, a menos de que pueda salir Veloson, lo tiene que dejar pasar sí o sí porque tiene que encerrarse al cuidado que tiene con Veloson. Le lanza hoja aguda, no quiso cambiar a su último poke porque si no ya lo hubiese hecho, ya lo hemos visto al inicio de que puede hacer los cambios muy bien el rival. Así que le tiene miedo a Veloson, ya sabe que tiene rayo burbuja, todavía no ha lanzado el bola sombra, así que ten mucho cuidado si es que también lo tiene con rayo hielo, no rayo burbuja, ya sabe que lo tiene así, no es muy efectivo y le sale Snorlax, tiene que lanzar el hoja aguda muy bien preparado, pero no sé por qué lanzó el retribución si es parte normal también. Bueno, para la risa, para ver cuánto, hoy sí, y eso que estuvo nerfeado. Así que podía haber sido la mitad de la vida. Mucho ojito con eso. Prepárate que si te aparece un Veloson, ya sabes qué cosa puede tener, qué cosa puede aprender. Le lanza una hoja aguda, está bien. Todavía le queda una hoja aguda más y ya tiene la ventana del cambio. Ya tiene el Time Club libre para que pueda hacer el cambio a cualquier Poké. Sale Ninetales y que le pueda lanzar Meteoro Bola. Con eso está suficiente. Golpe cuerpo no le va a poder hacer nada. Terremoto tampoco. Fuerza bruta mucho menos. El enfado peor. Así que sale golpe cuerpo nomás. Farmea un poco de más y le cambian rápido a Jellicent. Quiso pescarle el Meteoro Bola, pero brillo mágico es toda la vida de Jellicent, a menos que quiera utilizar el último escudo, no lo hace, y pues ya quedarte con un Snorlax con ese rango de vida y con el escudo que te queda, pues no vas a poder hacer mucho. Acá te puede dejar pasar, quiere quedarse con Veloson todavía tiene una hoja aguda y los lengüetazos van a dejar todavía con ese rango que le queda, que pueda llegar a un doble hoja aguda, así que lo único que necesita es poder bajarse de todo lo que se pueda, o si no quitarle su último escudo. El rival ya sabe que no puede hacer mucho y termina dejándolo pasar. Pues nada más amigos, hasta aquí el video del día de hoy, espero que te haya gustado, like bien por este video, suscribirte al canal si es que eres nuevo y activar la campanita de notificaciones para que si YouTube te avise todas las veces que subo un nuevo video. Recordar que puedes seguirme en mis redes sociales que te dejo aquí debajo de la caja de descripción. Yo soy Josedu, esto es Josedu Games y nos vemos en el próximo video. ¡Chao!